Hola, buenos días. Esperamos que se encuentren lo mejor posible a pesar del contexto en el que nos encontramos. Somos Ailén y Adriana, residentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y vamos a estar acompañando a la profe Roxana en las próximas clases. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que la clase anterior estuvieron trabajando Tercer Mundo y llegaron a ver algunos de los gobiernos populistas de América Latina, hoy vamos a trabajar sobre lo que fue el primer peronismo. Para eso organizaremos la clase de la siguiente manera. En primer lugar, veremos un poco del contexto en el que Perón llegó al poder, pasando por uno de los fenómenos más importantes para el peronismo, como lo fue el 17 de octubre de 1945. Luego trabajaremos con una imagen referente a esta fecha y ahí les presentaremos una serie de preguntas como actividad con la imagen. A continuación pasaremos a ver las transformaciones sociales y económicas del peronismo y para finalizar les presentaremos nuevamente una serie de preguntas. La idea es que luego de visualizar este PowerPoint, en el cual los acompañaremos con la lectura, puedan ir al texto y resolver las consignas ustedes mismos. A fines de 1943, Juan Domingo Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo. Tradicionalmente, esta institución había tenido la función de evitar conflictos sociales, pero no se había planteado transformar las condiciones laborales. Con Perón, este departamento pasó a llamarse Secretaría de Trabajo y Previsión y cambió radicalmente sus funciones, construyendo una política con claras intenciones de conseguir el apoyo de los trabajadores y de sus instituciones. Desde allí se dictaron muchas leyes laborales a favor de los obreros. Así, el Estado comenzó a intervenir en el campo de las relaciones laborales y Perón fue ganando el apoyo de amplios sectores trabajadores que veían en su gestión la posibilidad de mejorar su situación. Perón fundamentaba su intervención con el objetivo de frenar la expansión del comunismo. Frente a esto, él proponía reformas que favorecieran a los trabajadores, pero sin transformar las relaciones sociales de manera estructural. Perón llega al poder en el contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el gobierno militar de Farrell, por presiones del contexto, debió restablecer las libertades políticas y convocar a elecciones en 1946. Ante la inminencia de las elecciones, Perón aspiraba a la presidencia, pero tenía varios frentes de oposición. En primer lugar, los sectores patronales que veían con preocupación la política del Estado en el mundo del trabajo y lo acusaban de alentar la movilización obrera. Por otro lado, se constituyó un frente común formado por estudiantes universitarios, profesionales e intelectuales que rechazaban la identificación de Perón con el nacionalismo antiliberal. Entonces, Perón comenzó a estrechar sus lazos con los trabajadores, quienes pasaron a conformar su principal base de apoyo. Este apoyo se expresó el 12 de julio de 1945 en un acto masivo en el que los sindicatos defendían las medidas impulsadas por Perón. La reacción de la oposición no se hizo esperar y el 19 de septiembre se realizó la Marcha de la Constitución y Libertad, en la que la oposición reclamaba que el poder fuera otorgado a la Corte Suprema. La oposición a la creciente influencia de Perón tuvo eco también en algunos sectores de la oficialidad del ejército, que cuestionaban su política exterior, la audacia, las relaciones laborales y la promoción de su candidatura. El 9 de octubre manifestaron este descontento cuando la guarnición de Campo de Mayo le impuso a Perón la renuncia a todos sus cargos, el cual era ministro de Guerra y vicepresidente desde 1944, y 3 días más tarde fue enviado a la prisión de la isla Martín García. Cuando se difundió la noticia de su detención, en muchos sectores obreros se extendió la convicción de que preso Perón, las conquistas obtenidas desde 1943 se perderían. La inquietud creció y el 17 de octubre una enorme cantidad de trabajadores se movilizó desde los suburbios hasta la Plaza de Mayo para pedir la liberación de Perón. Si bien esta movilización tuvo un carácter espontáneo, estuvo estrechamente ligada a la agitación y a la coordinación de los sindicatos. La irrupción de los sectores populares en la Plaza de Mayo desembocó en la liberación de Perón, quien esa misma noche habló a la muchedumbre desde el balcón de la Casa Rosada. Este suceso tendría dos grandes consecuencias:
La más inmediata se relaciona con el triunfo de Perón en las elecciones de febrero de 1946 y la segunda está vinculada con el rol desempeñado por la clase trabajadora, que desde aquel momento sería crucial en la vida política argentina. A continuación observaremos la siguiente imagen titulada Las patas en la fuente, la cual fue tomada en las jornadas del 17 de octubre en la Plaza de Mayo. Al momento de mirar la imagen, tengamos en cuenta que la Plaza de Mayo ha sido históricamente un lugar de reunión de las élites. Prestemos atención a la imagen observando a las personas, qué están haciendo, cuánta gente hay, cómo están vestidos, cómo es el clima, entre otras cosas. Y a continuación respondan las siguientes preguntas. ¿Quiénes fueron los que movilizaron a Plaza de Mayo el 17 de octubre? ¿Por qué considerás que fueron ellos los principales movilizados? Teniendo en cuenta que la Plaza de Mayo era tradicionalmente un lugar de élite, ¿qué representa para vos esta imagen? Ahora, luego de trabajar con la imagen, vamos a pasar a ver cuáles fueron las transformaciones sociales y económicas durante este gobierno. Comenzando por las transformaciones sociales, debemos señalar que la política del peronismo se basó en la idea de justicia social, esto es, la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todo el pueblo. Y así fue que desde la presidencia, Perón continuó con la labor que había iniciado desde la Secretaría de Trabajo en favor de la redistribución del ingreso. El Estado continuó operando como árbitro en los conflictos entre trabajadores y empresarios e impulsó la sindicalización de los trabajadores, que lograron así una mayor capacidad de negociación frente a sus empleadores y, en consecuencia, considerables aumentos salariales. Además, el gobierno controló los precios de los alimentos básicos y los alquileres y además estableció el aguinaldo y las vacaciones pagas. Fue así que los trabajadores dispusieron de un alto nivel de ingresos que les permitió ampliar y diversificar su consumo familiar y adquirir bienes producidos por la industria local. También se extendió el sistema jubilatorio, que hasta entonces solo abarcaba a algunas actividades. A su vez, se desarrollaron políticas públicas para que los sectores populares pudieran acceder a la vivienda propia a través de la concesión de créditos con bajas tasas de interés. Además, otra área en que se destacó el peronismo fue la promoción del turismo popular. A tal fin, se construyeron complejos hoteleros con capacidad para miles de veraneantes en diversas localidades turísticas del país. Los principales sindicatos, gracias a los aportes de los trabajadores y los subsidios proporcionados por el Estado, también contaron con hoteles propios para alojar a sus afiliados. Ahora bien, sobre las políticas económicas debemos señalar que Perón estaba convencido de la necesidad de reducir la dependencia económica del país respecto del exterior. Para ello, intentó diversificar la estructura económica del país, profundizando la industrialización por sustitución de importaciones, la cual nosotros conocemos con la sigla ICI, que venía practicándose desde la década anterior. Su modelo económico se fundaba en el pleno empleo y en el aumento del poder adquisitivo de los ciudadanos, cuya renovada demanda estimularía la producción nacional. El peronismo intervino activamente en la economía a través de la elaboración de planes quinquenales que establecieron las metas económicas oficiales y los plazos concretos para alcanzarlas. El fomento de la industria se basó en dos pilares. Por un lado, las restricciones a algunas importaciones, que pasaron a ser reemplazadas por bienes equivalentes pero producidos localmente. Por otro lado, con una política de subvenciones y créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés para favorecer el crecimiento y la expansión de la industria. Si bien el gobierno financiaba este desarrollo con ingresos de diverso origen, la fuente principal la constituía el campo. Durante la primera presidencia de Perón se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, también conocido por su sigla IAPI, un organismo que compraba las cosechas de los productores a un precio más bajo que el internacional para luego venderlas en el mercado externo a precios reales. La diferencia entre el precio de compra y el de venta era invertido por el Estado para sostener la industrialización y el crecimiento del gasto social. El gobierno también nacionalizó industrias y servicios, creando la Dirección Nacional de Industrias del Estado para coordinar y regular las actividades de las industrias, ya sea total o parcialmente estatales.
También durante esta etapa se nacionalizaron numerosas empresas de servicios públicos como las que prestaban servicios telefónicos y eléctricos o las de transportes. Bueno, ahora sí, llegado a este punto, les presentaremos la segunda actividad, que consiste en responder a las siguientes preguntas en base a lo que leímos. A. ¿Cuáles fueron las principales políticas sociales del peronismo? B. ¿En qué consistían los planes quinquenales? C. ¿Qué es o fue el GIAPI y cuál era su función? Una vez realizada la actividad, podrán enviarla como lo hacen habitualmente al mail de la escuela. Esperamos que la exposición les sirva para encarar la actividad y cualquier duda estamos a su disposición. Saludos.